Bienvenidos a Claves de Alzheimer. Hoy vamos a ver cómo se puede modificar un entorno, el espacio que rodea a un paciente de Alzheimer en su beneficio. También vamos a ver cómo se pueden aplicar nuevas tecnologías para su cuidado. Vemos unos datos y comenzamos. En esta primera parte del programa vamos a hablar de arquitectura terapéutica y lo vamos a hacer con dos conocidos arquitectos. Bienvenidos, Manuel del Río. Bienvenido. Buenas tardes. Carol Lamela, bienvenido. Buenas tardes, Graciela. La arquitectura terapéutica como concepto y sobre todo como asignatura, ¿está ya aceptada, está reconocida? No, que yo sepa, no sé si tú... No, yo coincido contigo. La arquitectura terapéutica dedicada específicamente al Alzheimer es un poco una continuación de la dedicada a la tercera edad. No hay una relación directa causa y efecto, pero sí es cierto que la mayor parte de los enfermos de Alzheimer son mayores. Es curioso porque en los países más civilizados hay más enfermos de Alzheimer y no es por la mayor tensión o estrés, sino que es porque la vida dura más, porque se dura más años. Entonces, sí hay muchos reconocimientos en universidades, muchos estudios sobre la arquitectura para la tercera edad, arquitectura gerontológica. Para el Alzheimer, estarás de acuerdo, Carlos, en que quizá esto empieza en el entorno de los 1990 y tantos, por ahí. Hay alguna noticia en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo de 1985, pero poco más, y desde luego reconocida con asignatura y tal, pues no, lo que sí hay es cursos, hay ponencias, no tengo yo noticia de que esté reconocida. ¿Por qué se ve la necesidad de que se necesite una arquitectura diferente a la arquitectura que se aplica a la tercera edad? Exclusivamente para Hombre, porque yo creo que son dos problemas diferentes, ¿no? Como decíamos antes, el concepto terapéutico, que es un concepto amplísimo, porque en definitiva sería hacer una arquitectura curativa vinculada fundamentalmente, claro, a las enfermedades, pero que posiblemente está alejado un poco del concepto de arquitectura hospitalaria, ¿no? Pero claro, las personas mayores no todas tienen Alzheimer, es decir, tienen otros problemas, que es la edad, el peso de la edad, ¿no? Sin embargo, la arquitectura específica para Alzheimer es una arquitectura pensada para resolver el problema del Alzheimer, que además, como hoy se sabe que es una enfermedad de muy difícil curación, no es una arquitectura solamente para curar o intentar curar, es una arquitectura para mitigar, es una arquitectura para acompañar y es una arquitectura también
pues en nuestro caso, para investigar, para formar a familiares, ¿no? Yo añadiría que toda arquitectura para enfermos de Alzheimer será válida para la tercera edad, es decir, cumple lo mismo y muchas más cosas, y no al revés, de tal manera que casi una vez que vamos avanzando en la investigación de esto, cabe pedir que las residencias que se hagan para tercera edad se hagan también con las especificaciones del Alzheimer, porque es muy normal además que entren personas en esas residencias que acaben teniendo el Alzheimer. Sería un poco, es decir, es un ítem más. ¿Qué elementos incluirá este tipo de arquitectura? ¿Qué se tiene en cuenta de la enfermedad que se incorpora al diseño? Bueno, vamos a ver, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad relativamente moderna, de descubrimiento muy reciente, y que afecta de una manera muy específica a los que la sufren. Entonces yo creo que tiene que ser una enfermedad que se centre en 4 o 5 aspectos fundamentales de la enfermedad, que es, bueno, pues que la habitabilidad es una habitabilidad amable, agradable, el tema de la relación con la memoria, por ejemplo, es un tema importante, que permita pasear, también creo que es un tema importante, que permita deambular, ¿no? Donde el concepto de ambulatorio es importante. En nuestro caso, yo creo, el concepto de la relación con el aire libre también era importante. Habíamos visto otra serie de edificios que no había cuidado, yo creo, suficientemente el tema de la relación con el mundo exterior, ¿no? Estamos viendo, perdona que te interrumpa, estamos viendo ahora mismo imágenes del centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, que cumple, ¿no? Bueno, es lo que hemos intentado. Allí intentamos que los ambulatorios fuesen unos ambulatorios no solamente suficientemente largos, sino además agradables. El tema de la orientación, por ejemplo, es un tema muy importante de los pacientes. ¿Cómo hacéis el tema de la orientación, concretamente? ¿Cómo lo diseñáis? Bueno, se resolvió fundamentalmente con dos temas, corrígeme, Manuel, y fue, uno, la incorporación de elementos de color para que la orientación fuese fácil, y luego también ya en el proceso de la elección de la decoración, pues bueno, con una serie de paneles fotográficos, de fotografías de una serie de temas temáticos, que además yo creo que fue muy interesante el proceso, porque la reina estuvo muy presente en todo el proceso de elección y de asunción de todo lo que eran los parámetros principales, y bueno, estamos, yo creo, muy satisfechos de cómo se resolvió. Luego quedó muy incorporado a la arquitectura, ¿no? Sí, evidentemente. Yo ahí solo añadiría con una cosa importante en esto, y que se la oí a tu padre en una conferencia, y es que es imposible, en el estado que estamos de investigación, que es avanzada y que es ilusionante y que es tal, hacer un edificio para el Alzheimer un equipo de arquitectos. Tiene que ser un equipo multidisciplinar, que trabajemos mucho, no solo también con los científicos del Alzheimer, el otro día estuvo aquí Pablo Martínez, sino con los familiares, que son una parte muy importantemente afectada en la sociedad, porque claro, el familiar que de pronto a un ser querido se le inicia el Alzheimer, que es una enfermedad progresiva, degenerativa y con solo un final. No hay más alternativa, es decir, es muy desmoralizante, que requiere atención 24 horas. Bueno, es decir, ese problema social enorme de los enfermos es casi igual de grande en las familias. Familias, seres queridos, cuidadores, ¿no? Entonces, los arquitectos tenemos que tener muy en cuenta esas personas en el diseño del edificio, pero además tenemos que tenerlas muy en cuenta en que luego van a vivir también en el edificio. Es decir, se diseña para el enfermo de Alzheimer y para el cuidador, que tiene una vida absolutamente estresante. Entonces, todo lo que decía Carlos de jardines, de entornos agradables, evidentemente que van a suponer una terapia comprobada en los enfermos, dentro de que hay una variedad enorme de enfermos y de reacciones a la enfermedad, sino que también van a servir para desestresar un poco al cuidador. Comentabais al principio del programa también, hablando del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, que se había hecho también por módulos, como intentando, ¿no?, imitar lo que es la casa, el barrio, el entorno. ¿Es así? ¿Se intenta que el paciente...? Bueno, yo creo, ya desde el primer concepto, que fue cuando el concurso que convocó la Fundación, nosotros planteamos un concepto muy claro de una especie de ciudad, entre comillas, que tenía que tener, pues empezando por su habitación, su vivienda, su casa y su barrio, ¿no?
yo creo que es un concepto que ha funcionado bastante bien. Y es curioso porque en una de mis últimas visitas pude apreciar que espacios que en su momento pues nosotros tampoco los habíamos identificado claramente para qué servían, por ejemplo, la plaza, ¿no? Ya hay una plaza, que es donde se reúnen todos los miembros con sus cuidadores, y digo ya, la ciudad ya tiene su plaza, ¿no? Porque es curioso cómo este concepto pues ha ido bastante calando en todos los usuarios, que como decía Manolo, no solamente son los pacientes, cuidadores, familiares, es decir, se forma como un grupo muy compacto de gente alrededor de los pacientes, ¿no? Me quedo con la idea también que habéis comentado al principio de que esos conceptos también deberían ser aplicados a todo tipo de residencia, donde vamos a vivir todos con Alzheimer o no, como la mayoría de nosotros, y que tengan estos elementos que hacen que la vida en una residencia sea evidentemente. Hay sea una mucho cosa más clara amable. y es que, lo dice todo el mundo, ¿cuál es el sitio ideal del mayor y por extensión del enfermo de Alzheimer, que además es mayor? Que hay enfermos de Alzheimer cada vez en edades más tempranas, pero ese ya sería otro asunto. Pues el estar ahí, el vivir esas vivencias, o sea, es importante, ¿no? Claro que sí. Manuel del Río, Carlos Lamela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasamos un momentito a publicidad y volvemos. ¿Cómo aplicar las nuevas tecnologías para ayudar al cuidado del paciente? De ese tema de domótica vamos a hablar ahora con Blanca, bienvenida. Bien, gracias. Blanca Clavijo, es de AFAL Contigo, y Francisco Orte, de Technology for Living. ¿Qué hay? Blanca, ¿qué es exactamente la domótica?
Uy, esa pregunta casi la contesta mejor mi compañero. La domótica yo entiendo que es, como nosotros la utilizamos, la aplicación de las nuevas tecnologías, en nuestro caso a la dependencia. No sé si tiene una definición técnica mejor. ¿Te parece bien esa definición de que es algo que va a ayudar al cuidado del paciente de Alzheimer? Sí, en nuestro caso sí, desde luego. ¿Cómo se aplica normalmente lo que es en el cuidado del paciente de Alzheimer? Bueno, nosotros hemos desarrollado con T4L le llamamos centralita, pero en realidad más que centralita es un software específico para poder gestionar todo lo que está alrededor de los cuidados del enfermo de Alzheimer. Cuando hablamos de gestionar todo, pues es todo, desde un control riguroso de a qué hora se le hacen los cambios posturales, a qué hora se levanta, si se levanta varias veces por la noche o no. Todo esto que ya existen bastantes softwares que lo tienen, pero para nosotros se complementa con un sistema de comunicación permanente con las familias, que ahí es la parte que nosotros aportamos importante. Porque a mí me gustaría comentar, tú además que eres presidenta de una asociación de familiares, ¿no?, de pacientes con Alzheimer, conocéis muy de cerca cuáles son los principales problemas que presenta el cuidado del paciente con Alzheimer. Y ahí vemos ahora cómo acoplamos las nuevas tecnologías, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, el hecho de despertarse, de ambular, ¿cuáles son todos esos problemas? Y ahora vemos cómo lo está solucionando una empresa a través de las nuevas tecnologías. Hay un problema importante diría, todos los centros, que es los fallos de comunicación que existe, porque, claro, el familiar sigue cuidando, aunque deje a su enfermo en una residencia. Entonces, es muy difícil llamar a un centro y que te cojan a la primera y que te den las explicaciones oportunas, pues porque alrededor de cada paciente hay 3, 4 o 5 profesionales y no va a estar el profesional esperando justo a la hora que tú llamas para preguntar, pues si ha habido una caída, qué ha pasado o qué ha dejado de pasar, ¿no? Es muy difícil. Entonces, poder controlar todo en un sistema, que tengas la información de primera mano y que la puedas consultar en cualquier momento, facilita mucho que estos problemas de caídas, de que ahora no quiere comer, de que le han cambiado la medicación y yo no me he enterado, de, bueno, pues el día a día. O sea que la información que aporta la domótica va tanto para el cuidador, o sea, cuidador me refiero al profesional que está a lo mejor en el centro, como al familiar. Si quieres, sí, son diferentes herramientas que se les puede dar el uso que quien lo esté utilizando, el propietario, elija. Francisco, coméntanos cuáles son esas herramientas y cómo se diseñan. Claro, como bien decía Blanca, aquí realmente hay 3 actores, por decirlo de alguna manera. Por un lado está el residente o paciente, por otro lado están los familiares y por otro lado está la propia residencia. Obviamente el centro de todo es el residente y qué es lo que le pasa. Pero realmente muchas veces se olvida lo que es los familiares en este tipo de patologías, pues las demencias en general, pues muchas veces sufre tanto o más que el propio paciente, la familia. Entonces, cualquier tipo de información que se le dé, por pequeña que sea, pues la va a agradecer mucho. No sé, por ejemplo, pues los que tenemos hijos, cuando llegan del colegio, ¿qué les preguntas? Pues ¿qué has comido? ¿Qué has hecho hoy? ¿Has cantado? ¿Has hecho plástica? ¿Has jugado con quién? Entonces, realmente, si tenemos un sistema que alimenta a las familias con información básica, que tampoco hace falta que sea muy rigurosa, porque probablemente, pues no sé, la valoración de un médico sea hasta realmente, pues, que vas a tener una información que probablemente no entiendas, igual en un momento dado hasta malinterpretas, ¿no? Entonces, utilizando las nuevas tecnologías, logramos tener mucha información sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, lo que tenemos en muchas casas, pues el típico detector, una alarma, que lo que hace es un volumétrico que detecta presencia. Pues eso que nos puede dar mucha información. Si, por ejemplo, suponemos la habitación del residente, en la cual hay un detector, pues hombre, por el día va a dar muchos datos que no tienen ningún tipo de importancia, porque bueno, el residente se mueve, pero por la noche te puede dar mucha información, incluso si no detecta movimiento, te está diciendo muchas cosas, como por ejemplo de que, como se suele decir, duerme a pierna suelta. Si hay una persona que está durmiendo perfectamente durante mucho tiempo y de pronto a partir de un determinado día empieza a levantarse 10, 12 veces por la noche, pues te está dando una información muy valiosa, le pasa algo. Eso, estábamos hablando de la noche. Vamos a trasladarnos a una residencia donde ya está aplicada todo lo que es la domótica. ¿Qué otra información te da, por ejemplo, en la ducha? O sea, estamos hablando de movimiento. Claro, vamos a ver, el punto de vista domótico se ataca sobre todo por la noche, porque tú lo que quieres saber es si se levanta al baño, porque desgraciadamente pues una gran parte de los problemas que pasan en este tipo de residencias son en el servicio. Entonces, que una persona esté en el servicio durante mucho tiempo
puede querer decir que ha pasado algo. Entonces el cuidador recibe una alarma y entonces va a ver qué es lo que ha pasado. Caídas, luego hay otro tipo de controles como por ejemplo desbordamiento de bañeras o algo de este tipo. Concretamente lo que me estabas hablando ahora entraría en otra parte que no es propiamente domótica, que es la de captura de información. Entonces, cada vez que un residente se le hace alguna tarea, pues ya sea un cambio postural, un aseo, hay que registrarlo en el sistema, y de lo que se trata es de que todos los sistemas ya conocidos y que no son nada nuevo estén integrados sobre un único gran sistema que es el que da información. Si todo lo aglutinamos en un mismo origen, el familiar y también los profesionales del centro, obviamente, tienen toda la información de qué es lo que pasa, cuando realmente, actualmente, la gran mayoría de los sistemas están enfocados más a un tema hospitalario, o sea, un médico o un profesional que recibe en una consulta a un paciente y va registrando en un sistema pues un diagnóstico o lo que sea, ¿no? Muy bien, brevemente, ¿está instalado, o sea, está extendido el uso de la domótica en las residencias de pacientes con Alzheimer? Bueno, nosotros creemos que todavía está poco instalado. Es una cuestión que va avanzando, como todo. Hace unos años era impensable prácticamente tener ni un sensor de caídas, y ahora pues cada vez es más, ¿no? Lógicamente requiere el tiempo suficiente para que vean las ventajas. Muy bien, pues Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco. Muchas gracias. Y a ustedes ya saben, todos los viernes con nosotros Claves de Alzheimer.